Bueno, apreciados estudiantes de electrónica y potencia. Vamos entonces por acá, estamos empezando para este video como complemento a la tarea que ustedes están haciendo. Ok. Vamos aquí a compartir. Entonces, por acá. Bueno, vamos a ver esto acá. Bueno, problema aquí con el internet, pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces, mira, la relación de los armónicos con el PWM. Para entender eso, pues recordemos lo que era un PWM. Un PWM es que para un cierto periodo, ¿verdad? Si yo hago un duty de un cierto porcentaje, pone aquí más o menos como 20%, ¿verdad? Pues voy a obtener una señal continua, que es el promedio de esta área en ese periodo, ¿verdad? Tenemos un B1. Si yo aumento el duty, dentro de ese mismo periodo, ¿qué va a ocurrir? Que el voltaje continuo va a aumentar, ¿verdad? Bueno, por acá seguimos retomando. Ok, retomando. Entonces, bueno, si aumento entonces la duración del duty, pues la señal promedio va a aumentar dentro del ciclo, ¿no? Aquí la aumenté todavía más. Por lo tanto, voy a tener aquí un voltaje B3. Pues cuando acompaño B3 con B2 con B1, pues bueno, es lógico ver que B3 es mayor que B2 y B2 es mayor que 1. Bueno, esa relación, ¿para qué nos va a ser útil? Para eliminar los armónicos, cuando hacemos la conversión de DC a AC. Si nosotros tenemos una señal alterna, cuadrada, ¿verdad? Una señal cuadrada alterna, nosotros podríamos decir que esa es la señal que nos tiene que alimentar a una tensión que es requerida por lo menos en 120 voltios RMS. No, porque cuando yo haga pasar esto, además la conmutación me va a producir los efectos de los armónicos sobre esta señal. Entonces, lógicamente, esta señal dista mucho de ser una señal alterna, perfecta, pues, y sin armónico. Esto va a ocasionar diferentes problemas, ¿verdad? Tanto en los motores como en los equipos, etcétera, por más que se filtre. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a relacionar el concepto de PWM con la eliminación de armónico? Bueno, como nosotros podemos regular la cantidad de duty para decir qué tanto voltaje continuo me pasa en un momento dado, en un cierto periodo, entonces yo puedo hacer lo siguiente. ¿Ve? Yo puedo agarrar para un cierto periodo la señal, cada cierto periodo, ¿ve? Un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, ¿verdad? Yo puedo ir aumentando gradualmente el duty, ¿verdad? Llegó a un máximo y después lo empiezo a disminuir. Luego hago una inversión, ¿verdad? Eso se hace con un puente H, que en los videos pues ya se les expresa para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Que es una parte del inversor. Y después vuelvo otra vez a aumentar la cantidad de duty, ¿verdad? Y después lo bajo. Como resultado de eso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que va a haber una correspondencia entre la cantidad de componente continua que va a ir aportando cada aumento en el duty. Este aumento en el duty es el PWM aplicado. Entonces yo voy a tener esto acá, voy subiendo, ¿verdad? Y voy a tener una señal que se aproxima más a una señal sinusoidal. Pero no perdamos de vista que aún en este momento yo no puedo decir que esta es una señal perfecta, porque como hay efectos de la conmutación, aquí van a aparecer armónicos. Quizás un poco más controlado en cuanto a que como yo los tengo, puedo filtrarlos, ¿verdad? Pudiéramos decir que los armónicos estarían alrededor de la frecuencia de conmutación del duty, ¿verdad? Pero esto todavía me va a producir problemas en los equipos que esté alimentando. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Bueno, se filtra con un condensador o también se hace pasar por un transformador cuyo valor de inductancia
de autoinductancia, ¿verdad? Se oponga a la frecuencia que está implicada en la conmutación. Acuérdense que ese transformador que tiene una inductancia, ¿verdad? Tiene una inductancia, vamos a ponerlo acá, transformador. Tiene una inductancia aquí. Esa inductancia va a tener una reactancia que es omega L, con un desfase de 90 grados, ¿se acuerdan? Esto que está aquí es 2pi por F por L. Entonces simplemente el valor de la autoinductancia tiene que ser tal que esta reactancia sea despreciable, pero a la vez, cuanto a la caída de voltaje, pero a la vez sea suficiente para, vamos a decirlo así, atenuar las componentes de la frecuencia de conmutación asociada. Como resultado de eso, ¿qué vamos a tener nosotros? Bueno, vamos a tener entonces algo más cercano a lo que sería una señal alterna. No exactamente va a ser algo perfecto, pero ahí es donde va a estar la eficiencia del inversor. ¿Ok? Pueden haber que hayan ciertas ondulaciones, ¿verdad? Ciertos armónicos que aparezcan, pero lógicamente mucho menor y mucho más aceptable y por lo tanto más eficiente que lo que tendríamos si no aplicáramos el PWM. Entonces el PWM es una técnica bastante eficaz, ¿verdad?, en la construcción de los inversores para construir una señal alterna cuya contaminación armónica corresponda nada más o mayormente en gran medida a la frecuencia de conmutación. Pero como esa frecuencia de conmutación es conocida, con la inductancia del transformador, sumado a unos filtros que puedo tener, porque yo puedo tener aquí unos filtros, ¿ves? Yo puedo tener aquí unos filtros calculados de acuerdo a esa frecuencia de conmutación, entonces me va a limpiar la señal de todos esos rizos y producidos por los armónicos y tener entonces un inversor de alta calidad. Bueno, entonces espero que con esto ustedes complementen su trabajo y nos preparemos, pues, porque ya lo que quedan son 2 semanas, ya les voy a estar publicando cuál va a ser el último trabajo de electrónica de potencia.